días a todos los que nos acompañan. Gracias por su presencia. Gracias a los que están aquí en la sala de Zoom, acompañándonos para el diálogo, para la retroalimentación. Y gracias también a los que se están conectando en este momento a Facebook. Gracias por compartirlo en este momento. Vamos hoy a abordar el tema, como todos los domingos a esta hora. Bueno, en Durango ya cambió. Como todos los domingos, estamos abordando un tema diferente. Y ahorita estamos en la serie de pecados capitales. Ya nos quedan como 2 o 3 temas que trabajar, que analizar, que compartir, que dilucidar sobre los pecados capitales. Y bueno, pues la bienvenida, Sergio. Sergio, hoy te cambió la hora. Ya estábamos pensando que te había ganado la pereza. No, para nada. Ya estoy trabajando desde temprano, atendiendo pacientes y sí, he hecho bolas con los horarios, pero bien, todo en orden. ¿Sabes qué, Marco? Si le pones que se vea la imagen del que está hablando, porque creo que... Gracias. Sí. Ajá. Pues muy contento de estar con ustedes, Alexander y Marco, y quienes nos acompañan ahorita aquí en la sala y por Facebook. A las órdenes. Ok, cambió la hora ya contigo, ¿no? Ahorita son las 9 de la mañana. Perfecto. Acá en Baja California cambia la hora la próxima semana. Alexander, desde Bogotá, buenos días, ¿cómo estás? Marco, muchas gracias. Muy bien, excelente. Me siento hoy con un buen estado de ánimo. Acá en Colombia no cambia la hora. Entonces, aquí son ¿Nunca? 10 de... No, nunca cambia la hora. Hubo un racionamiento de agua por los lados de los 90. Entonces, donde se iba la luz parte de la noche, hacía parte de nuestro sistema eléctrico precario que teníamos en ese tiempo, y solo recuerdo en ese momento que haya cambiado la hora en Colombia. Del resto, por los siglos de los siglos, tenemos la misma hora. Ah, mira, dices que en Colombia son masculinos con respecto a la hora. Oh, y con respecto a las estaciones. Ah, ok, más bien. Aquí tenemos un clima parejo, estable. Aquí no vamos de 50 grados y después a -2, ¿no? Aquí nos mantenemos entre 16 y 32 grados. Ah, no, acá no nos aburrimos. Acá en este desierto vamos de un extremo a otro. Bienvenido, Alexander. Sí. Bueno, pues continuando con esta serie de análisis, de trabajo, de ideas, hoy estaremos abordando el tema de la pereza. La pereza. Puedo yo entender la envidia, la gula, ¿sí? La soberbia, ¿sí? La avaricia como pecado o defecto de carácter. Sin embargo, ¿por qué la pereza puede considerarse como tal? ¿Como un pecado desde la iglesia? ¿Sí? ¿O un defecto de carácter como tal? ¿Quién quiere empezar? Sí, Sergio. Si quieres, miren, justamente anoche estaba yo pensando con este tema de los pecados capitales. Justo eso que acabas de decir, Marco. ¿Por qué este tema de la pereza, que pudiera parecer algo muy inofensivo, ¿no? Para los demás, ¿por qué es pecado? ¿Por qué es considerado por la Iglesia Católica un pecado? Y me estaba cayendo el 20, así decimos acá en México, ¿no? Es una expresión que tenemos, a lo mejor en Colombia no la entienden, pero caer el 20 es unas maquinitas que había antes para llamar por teléfono en la calle. Y uno ponía una moneda de 20 centavos en la maquinita y empezaba uno a hablar hasta que caía el 20 en el sistema y activaba la bocina. Entonces, esa expresión la utilizamos mucho aquí en México, cuando nos damos cuenta de algo. Entonces, ayer en la noche yo me di cuenta que un común denominador de los pecados capitales, todos los que hemos estado viendo, es que finalmente
hay algo que nos daña a nosotros mismos. Desde luego hay algunos muy evidentes que hacemos daño a otras personas, pero en general podríamos decir que todos los pecados capitales implican hacernos daño a nosotros mismos. Y a mí me parece que este pecado de la pereza es uno de los que de manera especial nos lastiman a nosotros. Porque si revisamos en qué consiste, y es lo que quiero decirles claramente, es una incapacidad de hacerse cargo de la propia existencia. Es olvidarnos del cuidado propio. Pareciera ser que de manera coloquial uno diría la pereza es igual a flojera, es decir, a estar sin hacer nada. Y efectivamente pudiera ser así, pero es mucho más profundo porque es una incapacidad de hacerse cargo de la propia existencia. Es decir, no hacernos responsables, no hacernos conscientes. Y obviamente, en términos religiosos, pues implica olvidarse del cuidado de uno mismo, pero olvidarse del cuidado de la relación con Dios, de las cuestiones que tenemos que hacer, digamos, para estar bien con nuestra alma, con nuestro espíritu, es decir, de nuestro acercamiento a Dios. Entonces, en ese sentido, creo que todos los pecados capitales es un poco un alejamiento de uno mismo y desde términos religiosos, como nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues somos un poco Dios nosotros. Y entonces es estarnos alejando de nosotros mismos e incapacitados para hacernos cargo de nuestra relación con Dios, que no es otra cosa más que la relación con nosotros mismos. Entonces, esto se los quiero compartir y con esto contesto esta primera pregunta tuya, Marco. Entonces, es un dejarnos nosotros mismos. Exactamente. Gracias, gracias, Sergio. Alexander, ¿cómo abordas este tema? ¿Por qué la pereza es un pecado o defecto de carácter? Muy bien explicado por Sergio. La pereza es un pecado porque como la vida desde la concepción religiosa, católica, cristiana, es un regalo de Dios. Y como es un regalo de Dios, pues este regalo tiene un tiempo, ¿no? Para algunos tiene más tiempo que para otros antes de que llegue la muerte. Entonces, ¿qué estás haciendo con el regalo que Dios te dio? ¿Realmente estás invirtiendo en todas tus capacidades, habilidades, valores, virtudes en aprovechar este tiempo como regalo? Entonces, cuando no se percibe la vida como un regalo, entonces perder el tiempo tampoco va a tener un significado para la persona que tiene pereza. Por eso es concebido como un pecado. También decir que para la religión católica la pereza no se podía permitir porque aparte de lo que dice Sergio de hacerse cargo de la existencia, también era hacer una falta por no hacer los deberes que Dios nos había encomendado para hacer en esta vida. No hacer lo que las obras de misericordia que Dios nos había encargado en esta vida, no cumplir con los mandamientos, no cumplir con los preceptos divinos, no cumplir con las virtudes divinas. Entonces se dice que cuando una persona tiene pereza, no puede cumplir con esta obligación divina. Por eso, dentro de la religión católica o cristiana, es concebida como un pecado, viendo el no cumplimiento hacia lo que Dios nos encomendó. Esto es como se ve de la religión católica, como tenemos como creyentes obligaciones espirituales y divinas, y si tenemos pereza puede dificultar ese quehacer o ese bien hacer como persona, como hijo de Dios. Híjole, pues te han metido
el acelerador hasta el fondo de una, porque hay pereza física, hay pereza mental, hay pereza existencial y hay pereza espiritual, ¿sí? Y ustedes se fueron hasta el fondo rápidamente con la pereza espiritual. Pero bueno, vamos yéndonos por partes, porque la pereza física, ¿sí? Puede ser por cansancio, por agotamiento, por crecimiento. Digo, nosotros sabemos que en la adolescencia los muchachos se empiezan a alargar sus extremidades, brazos y piernas, y empiezan a golpearse con las cosas, y nosotros, si no sabremos esto, bueno, pues empezaremos a pensar que están siendo demasiado distraídos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Pero realmente la hormona del crecimiento empieza a desarrollarse en la edad de la secundaria acá en México, ¿sí? Los maestros de secundaria se sorprenden cómo el muchachito de primero a segundo año creció enormemente, de segundo a tercero, ¿sí? Y andan cansados, ¿sí? Entonces, pero bueno, eso es en la adolescencia por el tema del crecimiento, se alargan demasiado los jóvenes. Igual en los adultos, ¿sí? Puede haber pereza por cansancio, pero también puede haber pereza por cuestiones psicológicas, como la depresión, la distimia, ¿sí? La tristeza, obviamente. ¿Cómo lo ves, Sergio? Uh-huh. Sí, claro, definitivamente. Creo que tienes razón. A lo mejor empezamos con el acelerador muy rápido, ¿no? En el programa, pero efectivamente, ¿no? Pues obviamente, ¿no? Hay pereza. Hay cuando uno está cansado, ¿no? Y ya después de atender 8 o 10 pacientes, así como tú comprenderás, Marco, pues uno se cansa, ¿no? Pero pues eso no es pereza, ¿no? Tienes ganas de ponerte a ver una serie, un programa, simplemente no hacer nada, ¿no? Y obviamente también esta flojera que los adolescentes muestran, ¿no? Que también es un síntoma de crecimiento, como bien dices, ¿no? O sea, que erróneamente llegamos a cuestionarlos y a criticarlos porque lo estamos mirando desde la óptica de los adultos, y en un adolescente se están produciendo cambios físicos y cambios emocionales muy profundos, ¿no? Yo he trabajado mucho con adolescentes y es muy divertido escucharlos en esta característica de la desubicación temporal, que yo bromeo y les digo, no es de que la desubicación se les vaya a pasar, de que sea temporal, no, es que es una desubicación en cuanto al tiempo, al manejo de los tiempos. Para ellos, el tiempo es bien diferente a nosotros, ¿no? Hay una necesidad de adelantar cosas que van a pasar dentro de 6 meses, ¿no? Como pudiera ser los 15 años de una chica, ¿no? Que ya se le queman las habas, así decimos acá en México, ya tiene mucha ansiedad para comprarse el vestido, ¿no? Que se va a poner a sus 15 años, y todavía faltan 6 meses para que ocurra. Y sin embargo, cuando le decimos, oye, mañana tienes examen, ponte a estudiar, y dicen, ay mamá, ay papá, pero es hasta mañana, ¿no? Es esa distorsión del tiempo que tienen, obviamente relacionado con los cambios emocionales y físicos que están teniendo, y dentro de lo cual evidentemente el tema de la flojera o el tema de la pereza tiene una connotación diferente a la que pudiéramos tener los adultos, ¿no? Y obviamente está esta parte que tú bien mencionas, que es la parte relacionada con los trastornos emocionales, ¿no? Es decir, con la propiamente ya con una depresión o una tristeza muy profunda, ¿no? O el nombre raro, ¿no? Que de la distimia, ¿cómo le llamas? Trastorno distímico, distimia. La distimia, que no es otra cosa más que una depresión muy, muy profunda, ¿no?
es un trastorno depresivo crónico, ¿no? Mencionan los psiquiatras, ¿no? Que eso ya, digamos, pasa al terreno de la salud emocional, ¿no? Es decir, pero creo yo que en el sentido religioso y visto como pecado, digo, en este caso, obviamente, ninguno de estos tres elementos que yo he estado considerando y que retomo de tu pregunta, Marco, es decir, el cansancio físico, los cambios físicos o emocionales durante la adolescencia o los trastornos depresivos, ¿no? Obviamente eso no puede catalogarse como un pecado, porque escapa, ¿no? Escapa a la capacidad y a la posibilidad de la persona, ¿no? Lo que realmente se considera pecado es cuando uno se desconecta de sí mismo, ¿no? Cuando uno pierde esa capacidad de hacerse responsable de sus actos y de sus no actos, ¿no? De la acción o de la inacción. Entonces, ese es el pecado, la incapacidad de hacerse cargo de la propia existencia, ¿no? Y olvidarse del cuidado propio. Obviamente, si no nos hacemos responsables de nosotros mismos y no nos cuidamos a nosotros mismos, vamos a hacerle mucho daño a las personas que están cerca de nosotros. Alrededor. Que nos vamos a convertir en adictos, nos vamos a convertir en irresponsables, en no hacernos cargo de la manutención de la familia, si estamos divorciados, en no cumplir con la pensión alimenticia, en fin, una serie de cuestiones que se van a reflejar en actos irresponsables y que si se fijan como pecado capital, la irresponsabilidad no está en ninguno. Es decir, no está como pecado, pero está presente en todos los pecados capitales. Y es lo que estuvimos viendo aquí en los programas anteriores, cómo finalmente siempre el tema de la gula, de la avaricia, de los que hemos estado viendo, ¿no? De la lujuria, es no hacerse cargo de uno mismo y no hacerse responsable, ¿no? Entonces, yo así lo podría mencionar, ¿no? Sí hay que diferenciar lo que es el pecado y lo que es otro tipo de cosas, ¿no? Gracias, Sergio. Excelente. Me acordé, Sergio, que hace tiempo abrí una asociación civil. Se llama ADIES, Asociación Civil para el Desarrollo de la Inteligencia Emocional, Ecológica y Social. Y todos, bueno, los que se enteraban decían, bueno, ¿y qué tiene que ver lo ecológico? Y el tema es que quien empieza a estar bien consigo mismo, empieza a estar bien con su entorno. Hay una alabanza a la vida, así como lo mencionas, Alexander, un agradecimiento a la vida, a Dios, ¿sí? Por estar vivo. Y entonces salgo y barro mi banqueta, salgo y limpio mi patio, tengo mi casa limpia por dentro, etcétera, etcétera. Suelto la pereza y entonces me convierto en una persona alegre, activa, echada para adelante.